Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, si se fijaron en el Evangelio, inicia que el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. ¿Cuántas de las veces a nosotros el Espíritu nos impulsa a actuar de la mejor manera posible, pero muchas de las veces nosotros no le escuchamos? Muchas de las veces nosotros las decisiones que tomamos no van enfocadas y no van encaminadas a la guía de Dios. En ocasiones nosotros nos permitimos que el espíritu que nos impulse sea el espíritu del mundo, el espíritu que nos atrapa, nos engolosina, nos envuelve y no nos deja avanzar dentro del camino de Dios. Cuando nosotros pedimos en nuestro actuar la presencia del Espíritu Santo, sabemos que no puede haber un margen de error porque nos comportamos como hijos de Dios, como seres fieles a Dios, y tenemos la certeza y la conciencia de que todo va a estar perfecto porque Dios nos va a estar encaminando. El día de hoy te puedo hacer la pregunta: ¿cuál es el espíritu que te está guiando? ¿Cuál es el espíritu que te está llevando? ¿Es el Espíritu Santo el que te está de verdad manipulando tu vida, manipulando tu ser, manipulando tu entorno? ¿O es el espíritu carnal, el espíritu de la tierra, el que te tiene totalmente dominado? Si tú respondes cualquiera de estas dos preguntas, mi querido hermano, estamos en un tiempo tan perfecto, una para continuar en este caminar con el Maestro Jesús, o bien para transformar nuestra vida y permitirle que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos oriente y que Él sea el que transforme nuestro actuar. Si te fijabas bien, mi querido hermano, decía: se retiró al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. ¿Cuántas de las veces cuando nosotros nos retiramos en ese desierto que llamamos vida, donde nos podemos topar con 1,000,000 de pruebas, somos nosotros también tentados por el mismísimo Satanás? ¿Y cuántas de las veces, mi querido hermano, por la ausencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, caemos 1 y 1000 veces en las tentaciones que Él nos manda? Yo te puedo garantizar que muchas veces nos ha pasado esto. Pero ahora bien, cuando nosotros pedimos la presencia de Dios y de su Espíritu Santo en nuestra vida, sabemos y tenemos la certeza que aunque el enemigo nos esté tentando, nos esté hablando al oído, nos esté poniendo la carne fresca de frente, nos esté poniendo cualquier situación en la cual sepa Él que nos vamos a doblar y que vamos a caer, y que entre esas vamos a renegar de Dios, vamos a dudar de Él y vamos a tomar malas decisiones, no caeríamos en tentación. Porque realmente cuando Papá Dios reina y mora en nuestra vida, no hay poder humano, mi querido hermano, que pueda doblarnos. El enemigo sabe perfectamente bien de dónde atacar, de dónde cortar, de dónde manipular. Él perfectamente bien sabe cuáles son nuestras líneas más delgadas. Él perfectamente bien conoce de dónde es donde nosotros podemos caer en tentación, que si en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, ¿sí?, en los bienes materiales, en situaciones que nos alejan de Dios. Por eso, mi querido hermano, muchas de las veces las personas dicen: ¿por qué si tenemos un Dios tan bueno, por qué no nos permite que vivamos con lujos, que vivamos con grandes cosas, en grandes casas, con grandes cosas? ¿Sabes por qué Dios no permite esto, mi querido hermano? Porque muchas de las veces no sabemos cómo vamos a manejar estas situaciones. Muchas de las veces, cuando no tenemos a Dios en nuestro ser, este tipo de situaciones nos pierden y nos alejan del verdadero propósito que tiene Dios para nosotros, que es el que seamos plenos y seamos felices. Por eso, mi querido hermano, con las cosas que nosotros tenemos, vida,
una casa, trabajo, familia. Con eso debe ser más que suficiente para que tú te encuentres completamente pleno, para que seas un ser completamente agradecido, mi querido hermano. ¿Y qué crees que va a pasar con el enemigo? Tratará de mostrarte todo lo contrario para embelecerte, para darte esa miel y atraparte y atacar por ahí. Recuerda, mi querido hermano, que cuando nosotros empezamos a caer en el fango, poco a poco nos vamos hundiendo hasta que no podemos salir de ahí. Hasta que necesitamos de una mano que nos saque, de una persona que nos apoye para salir de eso. Pues aquí esa persona que necesitamos es Dios. Dios nos va a sacar del fango. Por más hundido que te encuentres, por más que hayas permitido que con el paso del tiempo el enemigo te haya mantenido en un estado en el cual no sepas cómo salir, siempre Jesús va a encontrar la manera para sacarte de ahí. Pero en ocasiones somos seres soberbios y como nos da elegir, nos da libre albedrío, otra vez volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque somos seres testarudos, porque realmente no nos damos cuenta de que el enemigo le va a gustar mantenernos completamente atrapados. Él va a poner como una trampa, como la de ratón, para que te va a poner la tentación, la que más te guste: el alimento, el dinero, la avaricia, la lujuria, infinidad de cosas te va a poner en esa trampita para que en el momento que menos entiendas, se cierra la trampa y no sabes cómo salir. Hasta que llega alguien y te saca de esa trampa, mi querido hermano. ¿Y qué es lo que te va a sacar de esa trampa? La palabra de Dios, la comunión, las prédicas, la palabra de nuestro Padre Celestial, el tiempo de ayuno, la oración, la conexión, ese sacrificio, las obras de misericordia que nosotros podemos hacer con nuestros hermanos. Eso nos va a sacar de esa trampa, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a dar a nuestros demás hermanos. Aunque en este momento no tengas fuerzas, que no sepas de dónde las vas a sacar, que te sientas completamente hundido y que no sepas de dónde tienes que tomar las fuerzas suficientes para poder salir, pídeselas a Dios y aprende a ayudar a tus demás hermanos. Antes de que te sirvan tienes que servir, y de esa manera vas a recibir una recompensa enorme de Dios, porque Dios no se queda con nada. Ahora dice bien: vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. ¿Cuántos ángeles nos ha mandado Dios en este desierto que actualmente nos sirven? Te puedo garantizar que muchos, mi querido hermano. Si te fijas, acabo de hablar del don del servicio, que antes de que te sirvan tienes que aprender a servir. Y así somos todos en esta tierra. Somos como ángeles que estamos al servicio de nuestros demás hermanos. Nunca vamos a estar solos. Las personas que verdaderamente confiamos en Dios, que nos abandonamos a Dios, nunca vamos a estar solos. De una y mil maneras Él va a buscar la manera de protegerte. Él va a buscar la manera de apoyarte con esas personas con las que te topas del diario, con aquellas personas que te están predicando el evangelio, con aquellas personas que te dan un pan que llevarte a la boca, con aquellas personas que te dan de beber, con aquellas personas que te insisten en ir a misa, con aquellas personas que te insisten en que te acerques a Dios. Esos son los ángeles terrenales que Dios ha puesto para que te estén sirviendo dentro de este plano. La persona que verdaderamente confía en Dios, como te digo, nunca se va a encontrar solo. Siempre va a tener a alguien que va a estar ahí sirviéndole y apoyándole. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mi querido hermano, si realmente con estos tiempos que estamos viviendo no nos damos cuenta que el tiempo de Dios ya está aquí, que el reino de Dios ya está cerca, que todas estas manifestaciones lo único que nos están demostrando es de que tenemos que cambiar nuestro actuar, tenemos que cambiar nuestro vivir, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y verdaderamente permitirle a Dios que Él sea el que muere en nuestras vidas, que Él sea el que reine en nuestras vidas, que Él sea el que actúe en nuestras vidas. Y que en el momento, mi querido hermano, que Él empiece a transformarnos, en ese momento se pueda dar esa obra de Dios. Hemos visto en todos estos tiempos guerras, epidemias,
Hemos visto tanta muerte, tanta violencia en la calle. Hemos visto cómo las personas se siguen dividiendo, cómo las personas se siguen lastimando, cómo siguen actuando con soberbia, cómo las personas siguen dañando a su hermano. Actualmente, el ver un accidente nos es algo muy normal. El ver a una persona asesinada en la calle se nos hace algo muy normal. El ver la violencia en la calle, gente peleándose, se nos hace muy normal. Aún recuerdo yo en mis tiempos de niñez, mi querido hermano, cuando veíamos este tipo de situaciones nos escandalizaban, nos traumatizaban y decíamos, Dios mío, ¿qué está pasando? Hoy en día se nos hace algo muy normal. ¿Y sabes por qué, mi querido hermano? Porque nos estamos acostumbrando a la violencia, nos estamos acostumbrando a las cosas malas. Este mundo, mi querido hermano, está cayendo en ese grado de maldad, está cayendo en las tentaciones de Satanás. Está dejando de vivir del lado de Dios. Está dejando de lado la palabra de Dios. Está dejando de lado las obras buenas. ¿No crees que es un buen momento, mi querido hermano, para volver a retomar nuestra esencia espiritual? ¿No crees que es un buen momento para volver a retomarnos como seres humanos espirituales? Y dejar de lado esos seres carnales que no nos permiten llegar absolutamente a nada. Y que en el momento que nosotros nos conectemos con Dios, aprendamos a vivir en amor. Qué hermoso sería que nos acostumbráramos a vivir bien, a vivir en paz, a vivir en plenitud, a vivir con Dios, a amar a nuestros hermanos ante cualquier situación. Que el único mandamiento que dominara y preservara en este mundo sea el del amor. Que nos acostumbráramos a ver cosas bellas y cosas maravillosas, gente ayudándose, gente sirviendo, gente actuando en pro de los demás. Sería tan hermoso acostumbrarnos a eso y no acostumbrarnos a lo malo. Que el día de hoy, mi querido hermano, realmente tomemos esa conciencia de lo que nos está alejando de Dios, de cómo el enemigo nos tiene tan atrapados, tan ensimismados, que no nos permite ver con claridad que nos estamos perdiendo. Que realmente nos permita Dios abrirnos los ojos a tal grado que nos demos cuenta de todo lo que estamos haciendo, del daño que estamos causando, de cómo estamos destruyendo nuestro planeta, cómo estamos destruyendo nuestras vidas y cómo estamos destruyendo nuestro espíritu. Que realmente nos demos cuenta de que este desierto en el cual nos encontramos nos puede servir para conectarnos con Dios, para verdaderamente saber que somos hijos de Dios y que ante cualquier situación siempre Él nos va a mostrar un oasis donde podemos beber. Siempre nos va a mostrar una palmera donde nos podemos refugiar del sol. Y siempre nos va a dar ese pan que necesitamos y nos va a mandar esos ángeles espirituales que necesitamos para actuar de la mejor manera posible. Aprendamos a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Aprendamos a reconocernos como seres espirituales y amorosos. Aprendamos a reconocernos como seres humildes y serviciales. Pero principalmente, mi querido hermano, aprendamos a reconocernos como hijos de Dios. Cuando Jesús pasó por ese desierto y Satanás lo tentó en esas 3 ocasiones, Jesús no cayó en tentación. ¿Y sabes por qué? Porque Él tenía una confianza plena en Dios. Porque Él sabía que ante cualquier situación Dios lo iba a ayudar. Dios no lo iba a dejar morir de hambre. Dios no lo iba a caer en tentación. Dios no lo iba a dejar doblarse. ¿Por qué? Porque Él se reconoció como hijo de Dios y tenía esa confianza. Entre más conoces a Dios, más debes de confiar en Él, más debes de enamorarte de Él. Y más debes de tener la certeza, mi querido hermano, que Él va a actuar en tu vida y va a hacer grandes cosas en tu vida en el momento que tú se lo pidas. Porque realmente cuando tenemos la confianza plena en nuestro Padre Celestial, sabemos que nada malo nos puede pasar, porque estamos completamente protegidos por Él. Y que el enemigo no gane la batalla, mi querido hermano. Que aprendamos a vencerlo como lo venció Jesucristo. Y que aunque nos muestre un panorama maravilloso, una tentación enorme, nos muestre todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo, le digamos, ese dinero, ese mundo pertenece a aquel que lo hizo y es Dios, y me hizo su hijo, me hizo su heredero. Entonces no tengo por qué caer en tentación contigo, porque realmente todo le pertenece a mi Padre Celestial.
Y Él me va a dar lo que yo necesito para vivir plenamente en el momento que yo lo necesite. Pero tú no me lo puedes dar porque no te pertenece, porque no es tuyo, porque le pertenece a Dios, porque le pertenece a mi Padre. Y yo soy su hijo, y soy un hijo fiel, y soy un hijo amoroso que cree en la misericordia de Dios. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente. Paz y bien en todo lo que hagas. Vamos con todo, pero con Dios adelante de todo.